Ezequiel capítulo 33. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca la corneta para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la corneta y no se deja advertir, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido de la corneta, pero no se dejó advertir, su sangre caerá sobre él, pero si se hubiera dejado advertir, habría librado su vida. Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca la corneta, de modo que el pueblo no es advertido, si viene la espada y se lleva a alguno de ellos, este es llevado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío: impío, morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú advertiste al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Tú, pues, oh hijo de hombre, di a la casa de Israel: ustedes han dicho: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apártense, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Tú, oh hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no lo librará en el día que se rebele, y en cuanto a la impiedad del impío, no le será estorbo en el día que se aparte de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que peque. Si digo al justo: ciertamente vivirás, y confiado en su justicia él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Si digo al impío: morirás irremisiblemente, y él se aparta de su pecado, y practica el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Sin embargo, los hijos de tu pueblo dicen: no es correcto el camino del Señor, pero es el camino de ellos el que no es correcto. Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá, y si el impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. Sin embargo, dicen: no es correcto el camino del Señor, oh casa de Israel. Yo los juzgaré a ustedes, a cada uno conforme a sus caminos. Aconteció en el 5.º día del mes 10º del año 12 de nuestra cautividad, que uno que había escapado de Jerusalén vino a mí para decir: la ciudad ha sido tomada. La noche antes que llegara el que había escapado, la mano del Señor vino sobre mí y me abrió la boca antes que él llegara a mí por la mañana. Así abrió mi boca y no estuve más enmudecido. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, los que habitan entre aquellas ruinas en la tierra de Israel andan diciendo: Abraham era solo uno, sin embargo tomó posesión de la tierra, cuanto más nosotros que somos muchos. A nosotros ha sido dada la tierra como posesión. Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Dios: Ustedes que comen con sangre, alzan sus ojos hacia sus ídolos y derraman sangre, ¿tomarán posesión de la tierra? Han confiado en sus espadas, han hecho abominación y han mancillado cada uno a la mujer de su prójimo. ¿Y tomarán posesión de la tierra? Les dirás que así ha dicho el Señor Dios: vivo yo, que los que están en aquellas ruinas caerán a espada,
Al que está sobre la superficie del campo lo daré por comida a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cavernas morirán por la peste. Convertiré la tierra en desolación y asolamiento, y cesará la soberbia de su poderío. Los montes de Israel quedarán desolados, de modo que no habrá quien pase por ellos, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad, por todas las abominaciones que han hecho. Oh hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan acerca de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas. Hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vengan y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Viene a ti como el pueblo acostumbra venir, y se sientan delante de ti como mi pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Más bien, expresan motivos sensuales con su boca, y su corazón va en pos de sus ganancias deshonestas. He aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Pero cuando esto venga, y aquí ya viene, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel capítulo 34. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles ni curan a las enfermas. No han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien, las han dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas, y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les servirán más de comida. Ciertamente, así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas, y cuidaré de ellas, como el pastor cuida de su rebaño, cuando está entre las ovejas dispersas. Así cuidaré de mis ovejas, y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas, en el día del nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Dios. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, a la perniquebrada vendaré y fortaleceré a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré, las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, oh rebaño mío, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo juzgo entre cordero y cordero, entre los carneros y los machos cabríos. ¿Les parece poco que se apacienta del buen pastizal para que tengan que pisotear con sus pies lo que queda de sus pastos, y que después de haber bebido las aguas tranquilas tengan que enlodar el resto de ellas con sus pies? Mis ovejas han de comer lo que sus pies han pisoteado, y han de beber lo que han enlodado sus pies. Por tanto, así les ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco.
por cuanto empujaron con el costado y con el hombro, y cornearon con sus cuernos a todas las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos. Yo libraré a mis ovejas, y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre cordero y cordero. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará, y así será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz, y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición. Haré descender la lluvia a su tiempo. Serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto, y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo, y sabrán que soy el Señor, cuando yo rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Ya no serán más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras de la tierra. Habitarán seguros, y no habrá quien los espante. Levantaré para ellos un vergel de paz, y nunca más serán consumidos de hambre en la tierra, ni cargarán más con la afrenta de las naciones. Sabrán que yo, su Dios el Señor, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres son, y yo soy su Dios, dice el Señor Dios. Ezequiel capítulo 35. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Dile que así ha dicho el Señor Dios: He aquí, yo estoy contra ti, oh monte Seir, y contra ti extiendo mi mano. Te convertiré en desolación y soledad. A tus ciudades convertiré en ruinas, y serás una desolación, y sabrás que yo soy el Señor, por cuanto han guardado una enemistad perpetua, y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final. Por eso, vivo yo, que a la sangre te destinaré, y la sangre te perseguirá, dice el Señor Dios. Ya que no aborreciste la sangre, ésta te perseguirá. Convertiré al monte Seir en desolación y soledad, y eliminaré de allí al que pasa y al que vuelve. Llenaré sus montes con sus cadáveres, en tus colinas, en tus valles y en todas tus quebradas caerán muertos a espada. Te convertiré en desolación perpetua, y tus ciudades nunca más serán habitadas, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, por cuanto dijiste: estas dos naciones y estas dos tierras serán mías, y tomaremos posesión de ellas, a pesar de que el Señor estaba allí. Por eso, vivo yo, que haré conforme tu ira y conforme al celo con que has procedido a causa de tu odio contra ellos, dice el Señor Dios. Y seré conocido en ti cuando te juzgue. Tú sabrás que yo, el Señor, he oído todas las infamias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: son desolados, y a nosotros nos son entregados como comida. Con la boca de ustedes los ha engrandecido contra mí, y contra mí se han insolentado, y yo he oído sus palabras. Así ha dicho el Señor Dios: cuando toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación, como te regocijaste porque fue desolada la heredad de la casa de Israel, así te haré a ti. Tú, oh monte Seir, con toda Edom, serás una desolación, y sabrás que yo soy el Señor.